Continuamos con nuestra programación. Vamos a la entrevista de Televisión Educativa. Bienvenidos a La Luz. Qué bueno que usted está con nosotros aquí en Televisión Educativa, donde mire, vamos a hablar de temas sumamente interesantes, como siempre. Ya sabe que pues se habla mucho de protegernos a nosotros mismos, de buscar cómo cada vez más los gobiernos protegen a las comunidades. Pues fíjese que la Organización Internacional de las Naciones Unidas define la protección civil como un sistema que cada país debe implementar para apoyar y salvaguardar el bienestar de los habitantes ante desastres. Ahorita nos van a hablar qué tipos de desastres. Y la protección civil, no crea usted que es nueva, esta aparece por allá en 1949 en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra. Esto es protección civil, nosotros la tenemos. ¿Qué tanto sabe usted de ella? Si no sabe mucho, no se preocupe, porque el jefe de Protección Civil de la Secretaría de Educación y Cultura nos va a hablar de qué es, cómo se implementa y qué podemos hacer nosotros para apoyarlos a ellos. Se encuentra con nosotros el licenciado Ramón Heraclio Bernal Benítez, que es el jefe, encargado en jefe de Protección Civil, y nos va a hablar de ello. Bienvenido, Heraclio. Muchas gracias, buenos días. Fíjate que este interés de nosotros pues siempre ha estado presente, pero cuando te vimos en una de las tantas capacitaciones que das al personal de la SEC, dijimos, pues tenemos que tenerlo con nosotros, porque había algunas cositas que la verdad yo desconocía, pero pues ya nos ampliarás tú las respuestas a nuestras dudas. Por lo pronto, dinos, protección civil, ¿qué es? Ya decíamos de lo que se trata el tratado, pero explícanoslos tú así. La protección civil se entiende en sí como el conjunto de mecanismos, de maniobras, de acciones. Es algo que realmente es tangible para nosotros en cuanto a prevención, auxilio, en cuanto a planificación. Podemos entenderla también desde un punto de vista de la autoridad, en donde tenemos personas responsables que se hacen cargo de hacer cumplir todo esto, que como lo menciona es por decreto, ¿no? Por ley. Uh-huh. Así es. ¿Y qué tareas se cumplen en la protección? Pues la protección civil en sí se enfoca en 3 puntos que son claves. La herramienta más importante que tenemos aquí es la prevención. Eso es más que un hecho, la planificación ante la probabilidad de fenómenos perturbadores, que serían los desastres, a que somos vulnerables, una especie de análisis de riesgo enfocados a posibilidad y probabilidad, si es posible, si existe y qué tan probable es que ocurra. Prevención, planeación. Así es, sería la prevención, sería la ejecución o la acción, ¿no? El auxilio que se estaría prestando ante la eventualidad y por supuesto lo que sería la recuperación o el restablecimiento una vez pasado el siniestro. En estas secciones, Heraclio, prevención, planeación y ejecución, ¿hay tareas definidas para cada uno de nosotros? Se me ocurre, por ejemplo, que la prevención tiene que ser por parte nuestra y las otras 2 por parte de los gobiernos. ¿Es así? Existen ambas. Según los términos de referencia, que son los lineamientos o las especificaciones para conformar las unidades internas de protección civil, ya viene establecido, ¿no? Ya viene un marco, un lineamiento, un renglón para que nosotros trabajemos con ello. Sin embargo, esto es algo que por conocimiento general, por intuición, muchas veces en el núcleo de la sociedad, en la familia, el padre de familia ya lleva a cabo con los hijos, ¿no? Que es lo más vulnerable.
Entonces es prevención en su totalidad. Platicábamos por ahí en la inducción acerca del qué hacer o en cómo prevenir las quemaduras con los hijos en casa. Y estos remedios caseros que lejos de ayudar inclusive pueden perjudicar más que si le coloco algún tipo de alimento, pero que es perjudicial, siendo que lo correcto es únicamente agua, inclusive nada de medicamentos, ¿no? Pues resultamos mucho sorprendidos, ¿no? Cuando tú nos decías, bueno, si el niño se quema o la señora se quema, el señor se quema en su casa, ¿qué le ponen? Y por allá alguien decía pasta de dientes, otro decía clara de huevo y otro decía lodo. Pero tú dijiste nada, agua. Así es. ¿Por qué, Heraclio? Así es. Bueno, hay que recordar que las quemaduras son las lesiones que se infectan más fácilmente. Es muy fácil contraer una infección cuando son maltratadas. Si nosotros colocamos alimento, no es otra cosa más que invitación, ¿no?, para las bacterias a que lleguen al lugar afectado, ¿no? Punto aparte de que en el servicio correspondiente de emergencias médicas, lo que van a hacer es retirar este material, este alimento, para ver la intensidad de la quemadura, la exposición, el tiempo, la prolongación, ¿no?, la extensión quemada, etcétera. Entonces es algo que realmente sería como que trabajo doble y al mismo tiempo perjudicial. No, y sobre todo si es niño el que llevamos con una quemada, salimos rezongando con la enfermera o con el médico que le está retirando pues todo la cataplasma que nosotros le pusimos. Entonces, esto es muy asertivo que lo sepamos, pero como la abuela nos dijo, la mamá nos dijo, la suegra nos dijo, y pues lo que dice la mamá, la abuela y la suegra, para nosotros, sobre todo para las madres primerizas, es ley, pues lo creemos, pero resulta que es todo lo contrario. Así es. Otra cosa en la que tú hacías mucho hincapié en esta plática de inducción es que no debemos tener cuestiones como cloro y ácido y cosas así en latas que no sean las originales. Así es. Estamos manejando de manera simultánea los 3 tiempos o los 3 puntos claves, ¿no?, de la protección civil. La prevención desde de lleno, ¿no?, en evitar estos incidentes al no tener un químico dentro de un recipiente que sea contenedor habitual, ya sea de algún jugo, de algún refresco, ¿no? Que cualquiera, no nada más los niños, pudiera confundir y pues ingerir. Entonces desde allí la prevención, después qué tan accesible es para los niños, si lo tengo bajo llave, si lo pongo en una altura donde no lo alcancen, y posteriormente el qué hacer, el plan en caso de que ocurra, saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no?, para hacer frente a esta situación, a esta emergencia. Desde el llamado, el apoyo externo con el 911 para recibir la atención pronta y por supuesto indicaciones vía telefónica de los especialistas en el tema, hasta pues ya lo que sería el restablecimiento, obviamente ya después de su tratamiento médico, ¿no? Mire usted, bien lo ha dicho Heraclio, es 911, no es 911. Y la explicación es muy clara. Los niños aprenden los números de 1 en 1. Así es. Se aprenden los números del 1 al 10, sobre todo si son pequeños, entonces 911 es más fácil que 911. Así es, ampliando un poquito el rango, ¿no?, de utilidad, y también la cultura, en donde nosotros, al ser ya conscientes de esto, podemos ir platicando, ir informando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, en la manera correcta de utilizar estos números, cuál es, para qué sirven, cómo funcionan y bajo qué circunstancias. Sí, es que en esto hay que ser claros. Por ejemplo, a mí todavía no me queda muy claro cuando dicen 01800 Heraclio, por ejemplo. Ajá. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo? ¿Voy a contar las letras? ¿Al 1 le corresponde la A, la B le corresponde al 2? ¿O cómo? A lo mejor soy la única persona en el mundo a la que no le queda claro, pero ya aclarando, en este caso que nos ocupa, que es 911, pues ya las personas dicen, bueno, mi niño reconoce esos números, pues. Así es. Aparte de la inducción, ¿qué más están haciendo en Protección Civil de la Secretaría de Educación y Cultura? Bueno, igual por ley, lo que serían los términos de referencia, nos marca de manera obligatoria la capacitación en 4 brigadas, ¿no?, que serían las obligatorias. Comentamos por ahí, brigadas, pues hay muchísimas. Podemos hacer una brigada
para comunicación, para repartir agua, para repartir cobija, etc. Sin embargo, la ley me marca de manera obligatoria 4, que sería una brigada para primeros auxilios, otra para prevención y combate de incendios, otra para búsqueda y rescate y una cuarta que sería de evacuación. Así es, entonces está trabajando también en ello. Parte de ese trabajo posterior, obviamente, a las capacitaciones serían los simulacros. Los simulacros de evacuación, igual también todo esto normado, todo esto por ley. Que los simulacros pues se hacen algunas veces al año, ¿no? En escuelas y en los mismos edificios públicos. Es correcto. La ley nos obliga como mínimo a contar con un simulacro cada 6 meses, ¿no? En el caso de las oficinas. Heraclio, antes de irnos al corte, ¿hay conciencia de las personas de que debemos protegernos y atender las indicaciones de protección civil? Porque yo recuerdo los primeros simulacros que se hicieron por allá, ¿de qué estamos hablando? Del 80. Decían, hay que salir de las oficinas. Ah, no, es un simulacro, yo me quedo aquí en la oficina. Entonces, no se hacía mucho caso al respecto. ¿Ya hay más conciencia? Tenemos mucho trabajo que hacer. La cultura, este cambio cultural tiene que acelerarse. Y yo creo que sí se está acelerando, pero aún así hay mucho trabajo que hacer. No es la misma cantidad de personas, ¿no? que se rehúsan a participar, pero lamentablemente sí hay algún grupo de 3, 4 personas, una persona de repente en algún simulacro que prefiera no irse 5 minutos al punto de reunión, al lugar de menor riesgo del inmueble, porque pega el sol, porque hace calor o porque hay frío. Entonces es algo que a manera de cultura y de sociedad tenemos que ir cambiando esta ideología, porque es una herramienta, es una práctica para un suceso real, ¿no? Al cual estamos obligados a participar. Claro. Heraclio, hacemos una pausa y ahorita que regresemos nos hablas de estas acciones. ¿Qué acciones están haciendo ustedes y qué acciones debemos hacer nosotros de mutuo propio y desde nuestra casa para apoyarlos? ¿Te parece? Claro que sí. Usted quédese con nosotros porque vienen cosas que nos interesan a todos. Si usted acaba de prender su televisor o acaba de sintonizarnos, mire, estamos en A la Luz, Televisión Educativa, hablando de protección civil. Hay que protegernos y hay que apoyar a las autoridades para que la protección civil sea efectiva y tenga, pues, buenos resultados. Y nos está platicando el jefe de Protección Civil de la Secretaría de Educación y Cultura, Ramón Heraclio Benítez. Pues quedábamos en que nos vas a contar sobre este tipo de acciones que ustedes realizan, pero que nosotros debemos abrazar para que tengan buenos resultados. Claro que sí. Bueno, en la Secretaría este trabajo que se está dando relativamente nuevo en cuanto a la integración de la Unidad Interna de Protección Civil, en cuanto a involucrar a las partes, a cada área, cada departamento, cada dirección, en cuanto a esa identificación de condiciones inseguras, adquisición de equipo, adquisición de material para trabajo en caso de... Es mucho el trabajo que falta aún, tenemos muchísimo en que trabajar, pero sí siendo conscientes de que esto es para seguridad de nosotros mismos. Y de la misma forma verlo en un punto de vista personal, ¿no? En la familia, que no quitamos el dedo del renglón aquí porque es nuestro núcleo, es donde pasamos la mayor parte del tiempo, es nuestra familia, es lo que más queremos, ¿no? Nuestra razón de ser a final de cuentas. Y es un lugar que no está exento de sufrir alguna contingencia, algún fenómeno perturbador. Sobre todo los edificios protegidos como en el que estamos. Ya ves que este edificio pues data del siglo antepasado y pues no se le pueden hacer muchas cosas que alteren la estructura del edificio, la arquitectura del edificio. Entonces, aquí me imagino que para ustedes el reto es doble. Sí, se trabaja como una restauración, se maneja como restauración. Se tiene que dar obviamente un mantenimiento tanto preventivo como correctivo según aplique y tratar de dejarlo tal cual, ¿no? La esencia del edificio por lo mismo, por la cuestión histórica.
Cada vez vemos más acciones, por ejemplo, en las calles se ven rampas, en las oficinas cada vez se ven, afortunadamente, más, ¿cómo se llaman estos botes para, en caso de incendio? Los extintores, cada vez los vemos más, vemos 3, 4, antes por allí se veía uno y medio empolvadón, que decías, a lo mejor está lleno, a lo mejor no. Ahora no, ahora cada tanto tiempo se ven personas que vienen a darle servicio a los extintores. Esto es lo que vemos, pero hay acciones que no vemos y que ustedes siguen realizando. Sí, claro. Los programas de mantenimiento en realidad no es exclusivo de los extintores. El mantenimiento a los detectores de humo, el mantenimiento en sí a la pintura, la señalización, las salidas de emergencia, mantener vigentes las rutas de evacuación dependiendo de alguna adecuación, algún cambio que exista en la oficina, las condiciones inseguras, sobre todo de índole eléctrico, ¿no? Por la probabilidad de algún conato de incendio por cortocircuito, que es, al ser antropogénico, al ser creado por el hombre, existe una mayor probabilidad de que ocurra. Entonces, todo esto es lo que se contempla, ¿no? Ahorita que mencionas los detectores de humo, en las casas no tenemos costumbre de tener un detector de humo. No. Yo no sé si sean caros o baratos, pero ni siquiera preguntamos, pues, cuánto nos costaría uno. Así es. ¿Qué tanto es recomendable tener uno, dos, uno por habitación? ¿Cómo? Cuéntanos. Pues, primero que nada, tener uno, ¿no? En casa, por lo menos uno Aunque en casa. Sí, se recomienda pues uno por nivel, ¿no? Generalmente la pregunta es, ¿y si compro 2? ¿Y si compro 3? ¿Y si le pongo uno a cada habitación? Pues obviamente es mucho mejor y ya dependerá de la inversión de cada uno de nosotros, porque no es un gasto, ¿no? A final de cuentas es una inversión, es algo que va a estar ahí, va a ser funcional, que a deshoras de la noche o de la madrugada, si ninguno de nosotros se percata del inicio de un conato de incendio, de un fuego incipiente, pues nadie nos da aviso. Y lejos de despertarnos, esa emisión de humo del fuego nos intoxica y nos adormece más. Entonces la importancia de contar con esos equipos, de ese cambio cultural, hasta para casa, ¿no? No verlo exclusivo de un edificio, de un centro de trabajo, sino que se amplíe todo este panorama. Y me imagino que como todo, ¿no? Debe haber de todos los precios. Así es. Bueno, dependiendo hay detector de humo de gas LP, al mismo tiempo que es detector de monóxido de carbono, ¿no? Estarán los detectores de humo que andan costando alrededor de 200 pesos, 150 pesos, ¿no? Que es exclusivo para el humo, pero digo, a final de cuentas es este alarma, ¿no? Este alerta al momento de tener un conato en casa. Eso entre muchas otras cosas que debemos tener en casa y debemos hacer. Esto es lo que manera de evitar algún percance, pues por humo, porque se haga algún incendio o algo. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, un temblor. Cada vez más las casas están protegidas, tienen rejas, el patio también tiene rejas, tenemos rejas sobre la reja. Entonces, en caso de un temblor, en caso de un terremoto, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? La ventaja que existe en casa es que generalmente el número de personas que habitan en estas instalaciones, el número es reducido. Me refiero a que no existe un cuello de botella al momento de la evacuación. Obviamente la evacuación no puede ser durante el sismo, durante el movimiento telúrico, ya sea oscilatorio o trepidatorio. Lo importante es aquí identificar tanto los lugares de seguridad interno como externos de casita. Es algo que pienso yo que tenemos que platicar con los menores de edad, que enterarlos, ¿no? Bajo el marco de la puerta, era algo muy común. Sin embargo, ahora los marcos de las puertas que no tienen una dala, una trave, este castillo, este refuerzo, no es otra cosa más que una pared agujerada, que ya no da el mismo resguardo que pudiera haber brindado antes, ¿no? Entonces, identificar estos lugares, estas uniones en los muros, conocer los muros falsos, los de tabla roca, que no nos brindarían algo adecuado una para seguridad. protegernos, así es. Y el triángulo, existe una cosa que se llama triángulo de vida o triángulo de sobrevida, en donde debajo de los muebles, debajo de la cama, no es tan recomendable, ya no se recomienda como antes, sino a un lado, al lateral de los muebles, por el peso de los objetos y de la estructura que pudiera caer.
Así es. Sí, porque yo estaba pensando en eso precisamente, pues corro y me meto debajo de la cama, Ajá. pero también cada vez las camas son más bajitas, entonces pues no hay por dónde, ¿no? Así es. Ahí sí que no habría cómo hacerle, pero pues ya con los tips que nos estás dando y que nosotros debemos tener, pues por allí, si no nos vamos a acordar de ellos, apuntarlos y tenerlos por ahí en el refrigerador, así como tenemos el número del gas, el número de la policía, Así qué es. sé yo. Y tú hablas de los niños, ahorita hablabas de los niños, de que debemos pues inculcar en los niños también esta cultura. ¿Salen a las escuelas también, así como con el personal de la SEC que están ofreciendo capacitación? También están visitando las escuelas, según sé, ¿verdad? Existe un departamento, el Departamento de Seguridad y Salud Escolar, que es quien ve de manera activa tanto los programas internos, la integración de todo esto que platicamos, como las capacitaciones. Así es. Es un programa aparte, ¿no? Es un departamento aparte, digamos. Estamos en mucha comunicación, obviamente, con tema referente a protección civil, pero con las especificaciones ya claras ahí definidas, ¿no? Claro. Oye, Heraclio, ¿cómo miden ustedes que la inducción les haya llegado como debe de ser a las personas que las tomamos? La inducción, el contenido temático a final de cuentas ya viene marcado en los términos de referencia. Los temas de las brigadas vienen ahí. Yo creo que es importante que cada instructor o la persona encargada, ¿no?, de esto lo maneje desde un punto de vista muy, muy personal y a conciencia. Si esto, viéndolo para mi lugar de trabajo, se refleja en mi seguridad, pero yo lo puedo adoptar para casita, pienso que daría más resultado y se va a ver enfocado no nada más en mi lugar de trabajo, sino en cualquier inmueble que yo entre, ¿no? Yo y mi familia. La conciencia por parte de la sociedad en general al momento de cruzar una calle y quererle ganar al carro que viene, aunque el semáforo esté en verde para él, pero quererle ganar, yo creo que por una prisa, ¿no?, que es nada más llegar al otro lado en donde no va a haber nada más esperándome o nada que valga mi vida, pienso que desde ahí tenemos que tomar en cuenta todo esto. A lo mejor son cosas que las personas ya saben, a lo mejor son cosas que dicen, ay, bueno, pues qué simple es lo que nos están diciendo si ya lo sabemos, pero yo creo que tenemos que practicarlo. Ya sabemos que debemos de ponernos el cinturón, sabemos que no debemos de manejar con el niño aquí, pero a veces no lo practicamos. Todavía vemos personas, mamás sobre todo, que llevan al niño sentados con ellos y el volante aquí enfrente. Así es, el celular, ¿no? Las personas que manejan ahí con el celular, no es otra cosa más que eso, conciencia. A final de cuentas, no existe un lugar seguro en ninguna parte. Por definición, en cualquier lugar hay un riesgo, por mínimo que parezca, pero esto se trata de tanto informarnos como armarnos con herramienta, como prepararnos para poder salir adelante cuando estos ocurran. Y obviamente al exponer a un bebé, al traerlo en los brazos, desde ahí yo creo que ya estamos actuando de manera incorrecta, ¿no? Un acto inseguro completamente. Claro, y eso tiene que ver con la protección civil. Claro no vamos sí. a esperarnos nada más a que vengan las autoridades y revisen o vean y nos digan. Eso es tener conciencia de proteger y protegernos. Así es. Heraclio, pues muchísimas gracias, qué bueno que aceptaste estar con nosotros y muchas felicidades por así de 15 en 15, pero ir dando estas pláticas al personal de la Secretaría de Educación y Cultura, como me imagino que se dan en todas las dependencias de gobierno. Así es, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con muchísimo gusto, ¿no?, para servirles. A usted muchas gracias por estar con nosotros a la luz y mire, hay que poner en práctica estos tips facilitos que nos estaba dando el jefe de Protección Civil de la Secretaría de Educación y Cultura. La cita dentro de 8 días, aquí mismo, en Televisión Educativa.